En esta mañana o en este día, el sermón lo hemos titulado El Día del Señor y Jesús. Vamos a hablar, hermanos, de algunos aspectos importantes. Para muchos siempre leer acerca del libro de Apocalipsis es atractivo, y sí que lo es. Un día les prometo que, verdad, lo estudiaremos con el favor del Señor, pero los rudimentos, la parte esencial del libro de Apocalipsis, que es una revelación, o fueron revelaciones que Dios le concedió a Juan, el apóstol. Entonces esto, hermanos, hace que la esencia se encuentre en el principio, ¿verdad? Y de ahí me voy a valer yo para hablarles del día del Señor y de algunos aspectos de Jesucristo. Desde ahora anticipo que no terminaré la lección en este día, sino que habrá una continuación para la próxima semana si el Señor lo permite, porque es un poco largo el tema. Cuando hablamos del día del Señor en la manera que Juan lo presenta en el capítulo de Apocalipsis, del libro de la Revelación, quiero que entiendan el marco histórico en el cual se encuentra Juan. Juan, hermanos, es el último de los apóstoles. Él fue, hermanos, un apóstol que por la voluntad de Dios vivió más años prolongados. Abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Juan. Open your Bible with me, please, in the Gospel of John, chapter 21. Juan capítulo 21, por favor. El Evangelio de Juan capítulo 21. Para este momento, en este capítulo que voy a leer de este libro del Evangelio de Juan, Jesús ha muerto, Jesús ha resucitado. Previamente ya se había aparecido a sus apóstoles en 2 ocasiones más, y esta es una de las últimas ocasiones en que Jesús se presenta a los discípulos. This is one of the last opportunities that the disciples had to see the resurrected Jesus even before he ascended to heaven. Y dice Juan capítulo 21, chapter 21, verses, I'm going to start reading versículo 8, verse 8. Ellos habían ido a pescar toda la noche y no habían pescado absolutamente nada. Y vieron de repente, hermanos, al Señor, y muchos de ellos no sabían que era Él. Juan fue el primero que le reconoció y le dijo a Pedro, Señor, le dijo a Pedro, es el Señor. Entonces Pedro se puso su ropa porque se había despojado de ella, ¿verdad? Y se ciñó y se metió al mar. Y versículo 8, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Porque cuando ellos llegaron, el Señor les dijo, no traen nada de comer. Ellos dijeron, no traemos nada. Y dijo el Señor, tiren sus redes a la mano derecha. Como que eso les debió de haber timbrado algo, porque ya en vida el Señor había hecho algo similar. Y la tiraron a la mano derecha y sacaron 153 peces grandes, dice la Escritura. Y con todo ello la red no se rompió. Y entonces el Señor, cuando ya se acercan a la playa, Él tiene en unas brasas un pescado grande ahí y un poco de pan. Dice el versículo 8, entonces los discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba tierra sino como unos 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Quiero que note el impacto que tuvieron que haber sentido estos hombres. I want you to pay attention to the impact that this success brought to these disciples. La última ocasión que vieron a Jesús, lo habían visto, hermanos, un rostro desfigurado, golpeado, ensangrentado, moribundo, clamando por un poquito de agua.
expirando, hermanos, casi sin aliento, colgado en una cruz. Esa fue la última imagen que en su mente había quedado. Especialmente Juan, que fue el último de los discípulos que se quedó en la cruz. De hecho, Jesucristo le dijo a Juan, ahí te encargo a mi madre, ¿verdad? Y Juan tiene ese rostro, ese contacto con el Señor. Y ahora ven a un Jesús, hermanos, quizá en la misma fisionomía que tenía antes, en un cuerpo resucitado. Todo esto, hermanos, tiene que ver con el transmitir algo positivo. Nosotros cuando hablemos de Jesús, por ejemplo, en el día del Señor como hoy, cuando recordamos su muerte y resurrección a través del pan, no piense nada más en el Cristo moribundo. Piense en el Cristo que venció la muerte, el pecado y que resucitó para estar a la diestra del Padre y que desde allá ahora mismo está intercediendo por usted y por mí como sumo sacerdote que es. So I want you to have the same impact every time that you see and you come to the church and partake the Lord's Supper. Don't even think about the moribund Jesus, the one who is dying, the one that is bloody on his face. Think about the resurrected Christ, the one that is alive, that is the one that is interceding for you and for me. Put that image. I mean, not necessarily the face, because we don't know how he was. But all what that means is a triumphant success for all of us. Es éxito, es un triunfo para todos nosotros. No podemos poner su cara porque no sabemos cómo era. Pero su cuerpo glorioso intercediendo por usted y por mí. Cada día del Señor, cada domingo, la frase día del Señor en la Biblia tiene dos connotaciones. El día del juicio y el día del Señor, el día domingo. ¿Por qué día del Señor? Why it is called the day of the Lord? Porque es el día en que Cristo resucitó. Es el día en que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Es el día en que la iglesia comenzó. Es el día cuando se participa, se reúne la iglesia según Hechos 27 para participar de la cena del Señor. Y un hermano se emocionó tanto, dijo, y es el día en que Cristo va a venir. No, ahí sí no sabemos cuándo venga el Señor. Dice el versículo 20. Now go with me to verse 20 here in John chapter 21. Verse 20, versículo 20, por favor, del capítulo 21 de Juan. Volviendo Pedro, porque el Señor le habló a Pedro y le preguntó 3 veces si lo amaba. Volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. ¿Quién es ese discípulo? El mismo Juan que está escribiendo, el discípulo amado. Y le había dicho, dice el versículo 20, y se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Ya Jesús le había dicho a Pedro, mira, antes cuando eras joven tú ibas donde quiera. Cuando seas viejo van a venir otros, te van a atar y te van a llevar donde no quieres. Dándole a entender con qué muerto iba a morir. Y como ve que Juan anda por ahí, le dice Pedro, Señor, ¿y este? ¿Y a este qué le determinas? ¿Y a este qué le va a pasar? Versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Pedro, that is not your business, no es tu negocio ese. Es más, si yo quisiera que Juan viviera hasta que yo venga, ¿qué a ti? Dice el versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo, o sea Juan, no moriría. Ellos pensaron que lo que significó esa frase de Cristo significaba que Juan nunca iba a morir. Pero Jesús no les dijo que no moriría, sino si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Okay? Entonces no es que Jesús habló de que Juan no moriría, pero una cosa sí sabemos, Juan fue el último apóstol que quedó vivo. It doesn't mean that Jesus told John, you're never going to die. That's not what it means. But one thing is it's a fact. John the apostle was the last one to be alive. All of the apostles, the rest of the apostles, they died before John
the love disciple. Muy bien. Cuando encontramos todos estos datos, yo quise decir esto por lo siguiente. Porque cuando se habla de la revelación de Dios acerca de sí mismo, esa verdad, queridos hermanos y amigos, es rechazada mucho más frecuente de lo que usted y yo creemos. When you talk about the Word of God to anybody, the gospel is rejected more often than what you believe. Las personas ponen oídos sordos a esto. Ha sido y seguirá siendo atacada, ignorada en cada gran cultura en la cual se ha dado testimonio de ella. In every single culture, the truth has become something that the people put it away. They will attack the truth. They don't like to hear the truth. No les gusta escuchar la verdad. Esto ha sido siempre, pero en todas las culturas ha sobrevivido. But in spite of that, the gospel has survived in every single culture. En la Gran Egipto, en Asiria, en Babilonia, en Grecia, en Roma, en Alemania, en Francia, en Italia, en Rusia, en China y ahora en Estados Unidos. Cuando la verdad ha llegado, in all these countries and empires and great potencies in this world, when the truth came to them, the gospel has survived, aunque somos la minoría. En Egipto había un pequeño remanente. En Babilonia fueron deportados y había un remanente. En Italia, en Roma, en Grecia. Hoy en los países más recientes, Francia, Alemania, China, Japón, Cuba, aún ahí hay cristianos, aunque somos poquitos, pero siempre hay un remanente. Y en el día del Señor esos cristianos se acercan para hacer lo que usted y yo estamos haciendo ahorita. Pero la pregunta es, ¿por qué la palabra de Dios es rechazada? Why God's word is rejected? ¿Por qué? Hay 2 o 3 razones importantes. There's 2 or 3 very important reasons. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, Pablo dijo que el evangelio sería ofensivo para los incrédulos. Yo quiero que piense en esta frase, hermanos. Paul says that the gospel will become and will be offensive, especially to the unbelievers. 1 Corinthians 1:18, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hace 22 años en Australia hubo 2 científicos que llevaron a cabo un estudio psicológico y a través de ciertas invitaciones en todo el mundo se escogieron 100 niños que habían sido inducidos por sus padres a nunca oír de Dios. Esos niños no tenían la idea de que nunca se les enseñó a orar, no se les habló de Dios, nunca se les dijo que había un creador, absolutamente nada. Y los iban a poner juntos, niños entre 10 y 14 años, para ver la manera en que pensaban, a ver la manera en que hablaban, las cosas que decían. Todo se podía decir y hacer menos si se les ocurría hablar de una fuerza superior, les iban a decir que eso no. Después de 2 semanas que los pusieron juntos, los niños que estaban en ese estudio comenzaban a hablar de un creador, comenzaban a hablar de un Dios donde nunca habían oído la palabra Dios. Comenzaban a hablar de una fuerza enorme que a ellos los controlaba. Se preguntaron los científicos, que eran ateos por cierto, ¿de dónde sacaron estas ideas? ¿Usted tiene alguna idea de dónde las sacarían?
Bueno, Dios ha puesto en nuestros corazones, el hombre por sí mismo, no importa en qué cultura haya vivido, el hombre sabe internamente que existe un creador superior a él. Y este mundo, hermano, la naturaleza misma da cuenta de ese creador. No puede el hombre, hermanos, que no ha conocido a Dios o leído de él, hacer a un lado la idea de un creador. Y esos niños que supuestamente servirían para un estudio, al contrario, sirvieron, hermanos, de enseñarle a esas personas lo equivocado que están. La naturaleza misma sabe que hay un creador. Con todo ello, hermanos, ¿por qué el hombre sigue rechazando la palabra de Dios? Porque el mundo, hermanos, tolera cualquier mentira que se le predica, pero si se le predica la verdad, ella no la reciben. Así, hermanos, está cada vez más mal la sociedad en que vivimos. Usted puede pararse ahí en Orlando, aquí en Kissimmee, en una plaza y hablar de un montón de mentiras y cosas sin fundamento, y tiene un montón de gente que le escucha y que le aplaude lo que diga. Pero usted puede estar en ese mismo lugar hablando de la verdad y con la verdad en la mano, y serán muy poquitos los que se vayan a quedar ahí. La razón, queridos hermanos, tampoco es una incógnita. Hay mucho trabajo detrás de esto de parte del enemigo, que ha cegado el entendimiento, hermanos, de muchas gentes. El evangelio toca la conciencia culpable de la humanidad y el hombre no quiere escuchar eso. A nadie le gusta que alguien le diga que si usted no obedece, hay un lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles, y usted juntamente con él irá a ese lugar. I don't want to hear anything about hell. Don't preach to me. Don't even talk to me about God. I don't want to believe. I chose not to believe in him. I really don't like the idea of a God. Yo no me gusta la idea de un Dios. No me prediques del infierno. No me hables de esto. No me gusta que yo he escogido que no me hables de Dios. Esa es la realidad de nuestra sociedad. Y Juan, hermanos, el apóstol, estaba sufriendo en una isla precisamente por predicar estas verdades. Ahora sí, hermanos, hoy la iglesia no es solo deplorada, sino también es odiada, es perseguida. Y esto, hermanos, tenemos que entenderlo, no es nada nuevo. Si usted recuerda, cuando empezó la iglesia, apenas se sembró la semilla del evangelio y la persecución ya estaba sobre ella. Los apóstoles comenzaron a predicar como Jesús les dijo, e iban al templo para predicar, y enseguida fueron los oficiales de los judíos y los arrestaron, los golpearon y los intimaron diciéndole: no queremos que ustedes sigan predicando más en el nombre de este hombre. Así de inmediatamente. Y en Hechos capítulos 6 y 7 se arremete una gran persecución contra los cristianos del primer siglo. Si no tardó absolutamente nada, la iglesia apenas salió, hermanos, después de haber sido sembrada la semilla de ella, y ya leemos nosotros de una gran persecución, hermanos. El capítulo 6 de Hechos, versículo 1, dice que crecía en aquellos días como crecía el número de los discípulos. Acts chapter 6 verse 1. Hubo mucha murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas. Pero ya el número, hermanos, estaba creciendo. Había mucha gente que estaba escuchando la palabra, estaba dándole oído a la escritura, se estaban convirtiendo. Y enseguida, hermanos, el capítulo 8, Acts chapter 8, Hechos capítulo 8, versículo 1, dice que Saulo consintió en la muerte de Esteban, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Inmediatamente el enemigo apuntó los cañones, las armas contra la iglesia, y dijo: tenemos que parar esto. ¿Qué harían los cristianos el día del Señor ante esta persecución? What does the Christian did even in the Lord's day, when they were under this kind of persecution?
¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Bueno, no hace mucho tiempo tuvimos un ensayo, ¿verdad? Cuando se vino el COVID. ¿Y qué ocurrió? Lamentablemente, todos podíamos salir al mercado, hacer nuestra compra, teníamos que salir al trabajo, pero el domingo el COVID estaba aquí, en el lugar de reunión. No podemos ir porque está el COVID. El lunes ya podías ir a tu trabajo, podías ir a la tienda, al doctor, hacer eso, pero el domingo no. Fue un ensayo, hermanos. Así que esos que estaban siendo perseguidos, muchos, hay evidencias extrabíblicas que hablan de cómo se reunían escondidas, se iban a las cuevas y ya tenían sus reuniones, porque era el día del Señor. Y el día del Señor es un mandamiento, reunirnos. ¿Qué tiempo? ¿Qué importa que venga el COVID? La única razón que yo no voy a poder venir el domingo, es cuando en verdad no pueda caminar, no pueda estar aquí, o tengo un contagio leproso. Entonces sí, no vendré. Pero aquí hemos tenido, me decía el hermano Carlos el viernes que lo llevaba a su casa, hemos tenido evidencias también de dos hermanos con edad avanzada, muy avanzada, que entraban aquí con un botecito de oxígeno cargando y con unas pipas en su nariz. ¿Sabe por qué? Porque era el día del Señor. Habrá otros que por mucho menos ni siquiera se asoman. La importancia de entender acerca de este día, hermanos, es grandemente recompensable para nosotros. Para cuando Juan el apóstol recibe la revelación del Apocalipsis, los cristianos están ciertamente, hermanos, perseguidos, están siendo encarcelados, están siendo asesinados. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, encontramos nosotros dos apuntes que nos hacen comprender esto. When John the Apostle received the revelation of this book, the Christians are being tortured, they're being put into death, they're being massacred them for the gospel. La única razón que los están torturando, matando, es por ser cristianos, no hay otra cosa. Y en Apocalipsis 2:10, Revelation chapter 2 verse 10, dice el versículo 10 así, cuando le escribió el mensaje a la iglesia en Esmirna, le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis, ¿qué cosa? Tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Les prometió Cristo rescatarlos? ¿Les dijo el Señor que no les va a pasar nada? No les dijo eso. Le dijo el Señor: van a ser atribulados. ¿Y qué les dijo? Sea fiel hasta la muerte. Es muy probable que van a morir. Este es el Jesús que tenemos, es el Dios que tenemos. Pero no hay más gloria para un soldado que morir en la batalla por el ideal por el cual pelea. No hay mejor gloria para el cristiano o la cristiana que morir sirviendo al Señor. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona. If you quit, don't be thinking about reward. There won't be any crown for you. Be faithful unto death. Then I'll give you the reward. No pienses en una herencia. No te estás imaginando una corona. Si tú te vas a parar, si vas a dejar de servirme, si por el COVID te apartaste, ya no quieres venir. Yo sé, dice el Señor. La primera palabra del versículo 10, hermanos, es muy importante. No temas. Cuando uno se llena de temor, se paraliza.
When you're fearful, you can't do anything. Y la primera cosa que Jesús dijo, no tenga temor. Eso es algo, hermanos, en lo cual individualmente tenemos que trabajar. En dejar de sentir ese temor por la muerte misma. Ahora, no es fácil. Cuando a mí el doctor me dijo, hay que meterle tijera y cuchillo al corazón, a las venas, no fue fácil para mí. Lo bueno que estaba Wilfredo y estaba John ahí en ese ratito que entró el cirujano y me dijo eso. Si no, yo creo que ahí me da el ataque ahora sí. Y John bien valiente, no hermano, espérese de una vez. Y yo me quedé, ¿cómo tú no estás acá? No le dije nada, ¿verdad? Pero así, no hermano, de una vez, ¿para qué espera? Y, así. Hermano, no es fácil cuando le dicen que hay que meter ahí algo, ¿no? Se empieza uno a ver y pero recapacita uno, haces tu oración, te encomiendas al Señor y Señor, aquí estoy. Usted me dio este tiempo, usted me dio este cuerpo, ¿verdad? Y si ya lo va a recoger, pues en sus manos estamos. Métale cuchillo. Sí, uno tiene que ponerse en manos de Dios, hermanos, porque de que va a llegar el día, va a llegar. No sea que al último vayamos a perder nosotros la confianza en el Señor. No temas. Versículo 13, también aquí mismo, del capítulo 2. Yo conozco tus obras, chapter 2, verse 13. Yo conozco tus obras, ahora le dice la iglesia en Pérgamo. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Escuche esto. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Otro más que había muerto, Antipas, un gran cristiano que murió solamente por ser cristiano. Y el Señor se lo recuerda. Yo sé que ya mataron a Antipas. Ahí donde moras, ahí donde vives, ahí mora Satanás. Una malicia tremenda, una persecución horrible, encarnizada, diabólica. En los 2 y 3 versículos que hemos leído, hay una sola razón. ¿Quién ha traído todo esto? Satanás. Las tribulaciones nos van a venir por Satanás. Él es el tentador. Él es el que quiere causarnos el mal. Puso en la condición que puso a Job, ¿se acuerda? Déjeme decirle esto antes de leer el siguiente párrafo. Vaya conmigo a 2 Tesalonicenses. Go with me, please, to 2 Thessalonians chapter 2. Capítulo 2 de 2 Tesalonicenses. Versículo 1 al 3. Verses 1 through 3. 2 Thessalonians 2, verse 1 through 3. 2 Tesalonicenses 2, capítulo 2, verso 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, escribe Pablo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No permitan que ningún obstáculo los vaya a mover. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Versículo 4 también, verse 4. El cual, fíjese bien, esa apostasía, ¿cómo se iba a manifestar? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Necesita que le explique un poco el versículo 4? El tipo de persecución que vino sobre los cristianos de finales del primer siglo fue porque se sentó en el trono romano un emperador, su nombre fue Domiciano, y ese volvió a revivir lo que en un momento, por un periodo corto, había demandado Nerón. Nerón había demandado el culto al emperador. Él dijo, no hay ningún otro Dios que yo. Nero has been said it before, Domitian, there's no any other God, I'm the God.
But Nero lived for a very short time. Now Domitian is the one who is in power in Rome. He has revived again the same sentence. I don't want you to worship anyone. I'm your God. Ahora Domiciano había revivido otra vez esa sentencia. No quiero que adoren a nadie porque yo soy su Dios. Y los cristianos que no adoraban al emperador, ¿qué les ocurría? Alcatraz, a la isla de Patmos, por rechazar el culto al emperador. Seguramente que Juan y muchos más no habían querido adorar al emperador. Les recuerda la historia de Daniel, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Hermano, yo no sé si va a llegar a pasar acá también algo semejante así. Si llegase a pasar, ojalá que estos ejemplos, estos sermones que estamos nosotros escuchando sirvan de incentivo y hagamos la diferencia. Por eso, cuando Juan escribe, dice lo que dice. Voy a darle dos citas de dos escritores del primer siglo. Este vivió 13 años después del año 100. Se llamaba un escritor llamado Plinio, era un escritor italiano. Él fue un gobernador romano del primer siglo y dijo: el cristianismo es una superstición depravada y extravagante. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios 1:18? Que el evangelio, ¿qué? Es locura. Mire lo que decía él del cristianismo. Es una superstición depravada y extravagante. Su contagio se ha propagado por todas las ciudades. Yo recorté un poco el dicho, pero recuerdo bien haber leído lo que él dijo. Se ha metido a cada casa, en cada pueblo, en cada aldea. Estos cristianos ahora están ganando terreno. Pero se consideraba el cristianismo una plaga, una superstición depravada. El incrédulo creíamos que nosotros éramos depravados. La verdad que era lo opuesto. Pero otro escritor que vivió como 10 años después de él, ya dijo lo siguiente: miles de cristianos están siendo asesinados. De ellos, ninguno ha hecho algo contrario a la ley romana. Another writer says thousands of Christians have been put into death, and none of them has done anything against the Roman law. Entonces, ¿por qué los estaban asesinando? Por predicar el evangelio. No eran criminales, no eran delincuentes, no estaban haciendo nada que la ley romana les exigiera. Solamente estaban predicando el evangelio. Ahora entenderemos un poco mejor cuando vayamos nosotros a leer la escritura. Al fin del siglo, como dije, Domiciano, el emperador del año 100, tomó el trono. Él mató a su hermano, el que había estado en el imperio, lo envenenó en una comida y se quedó. Este Domiciano volvió en él a revivir los espíritus malos de Nerón. Fue una persona que estaba demente. Tenía 2 esposos y tenía como 3 mujeres también. Y tenía niños también. Y niñas que los abusaba, ¿verdad? Este es Domiciano, el emperador romano. Tomó el trono e intensificó la persecución sobre los cristianos. Se autonombró Dios y demandó el culto al César, al emperador. No eran buenos los tiempos que vivían, hermanos, los apóstoles. Este último apóstol. Para este tiempo, queridos hermanos y hermanas, el último apóstol era Juan. Él fue el último que duró. Así como Cristo le dijo a Pedro: si yo quiero que Él dure hasta que Él venga, ¿qué a ti? Así que Dios le concedió a Juan larga vida, pero había un propósito. Pero permítanme decirles a través, según la tradición, lo que la historia secular dice que le ocurrieron a algunos de los apóstoles. Mateo fue muerto con una espada en el país de Etiopía. Él había ido a predicar a Etiopía. ¿Recuerdan el etíope? Para allá se fue a predicar Mateo. Ahí lo mataron a espada. Natanael fue flagelado hasta morir en Armenia con un látigo. Lo mataron a latigazos, a puros latigazos, hasta que murió.
Andrés, el hermano de Pedro, fue crucificado en una cruz. Ahí estuvo colgado por 2 días hasta que finalmente murió. Tomás, el que no creyó y después creyó, fue clavado con una lanza hasta morir en la India. Matías, este fue el que reemplazó a Judas en el ministerio del apostolado. Este, hermanos, fue apedreado y luego decapitado. Le cortaron la cabeza. Pablo fue torturado y luego decapitado por Nerón. Pedro fue ejecutado por Nerón 1 año antes, siendo crucificado. Él pidió, según la tradición, que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo, porque no era digno de morir como su Señor. Santiago, este es el hermano de Jesús, por lo tanto no es el apóstol. El hermano de Jesús fue arrojado desde la pared del templo. Luego de sobrevivir a la caída de más de 30 metros, fue golpeado con un palo hasta morir. Este fue el hermano de Jesús, a Santiago, el que escribe la carta de Santiago. Lo subieron arriba de la pared que quedaba del templo. Ya había sido el templo destruido. Recuerde que el templo fue destruido en el año 70, pero todavía queda el muro de las lamentaciones que hasta el día de hoy van los ortodoxos a orar. De allá lo agarraron, lo tiraron, no murió de la caída, y cuando cayó como un animal, a puro palo lo mataron. Al hermano de Jesús. Es el tipo de muerte. A eso se les lo que llaman los mártires del cristianismo. Estos son los mártires. Uno se vuelve un mártir cuando uno muere de su vida por una causa noble, y teniendo oportunidad de escapar, rehúsas a escapar por entregar tu vida a la causa. Si el cristianismo fuera falso, ¿por qué habrían de morir esta gente en la manera que murió? Son pruebas, hermanos, que evidencias que quedan para que nosotros no pongamos en el mismo pedestal a Santiago, a Pedro, a Pablo, a Matías, a Tomás, al mismo lugar que Dios, no. Pero de que reciben mi admiración, yo los admiro. Porque pongámonos uno de nosotros en un lugar de ellos, a ver cuántos estaríamos dispuestos a morir como ellos. Solamente por ser cristiano, solamente por predicar el evangelio. Recuerdo haber escuchado por el hermano Carlos Capelli, y él recibe los audios, al rato hermano lo va a oír. Fue el que me recomendó la dieta de los huevos hervidos. Él vive todavía en Argentina. Cuando yo estaba creciendo, él fue invitado a México y predicó, y él una vez puso esta anécdota, no sé si él lo va a recordar o no, pero a mí me impactó. Yo tenía como 12, 13 años. Él dijo: ¿qué tal si en este momento entraran 2 bandidos con pistola en mano, y a uno por uno en cada banca pasaran y llegaran a decir: si usted dice que es cristiano, ahora mismo le meto una bala en la cabeza? Así que, ¿es cristiano o no es cristiano? Dice, ¿cuántos de nosotros diríamos soy cristiano? Eso a la edad de 12 años me impactó ese ejemplo y nunca se me ha olvidado. Digo, qué bueno que no pasa, pero sí pasaría. Y entrar ahorita uno de esos bandidos y te dijera: Roberto Flores, ven para acá, y con la pistolona ese encañonado en su cabeza, hermano, qué bueno que no. ¿Eres o no eres? Y deje ver el agujerito de la pistola. Eso, no, está muy grande, mi hermano. No, pues si no soy, pues qué. Acabo, Dios sabe que por un ratito nada más lo dije, hermano. Miedoso. Pero el hermano no es miedoso. Es de esos de dominicanos que se faja como mano de piedra. No, es de Panamá. Sí, hermanos, qué bueno que no hemos sido puestos y llevados a ese extremo. Pero hay hermanos que han pasado por estas cosas, y estos hermanos merecen de nosotros al menos la admiración. Entonces Juan, para este entonces, era el único apóstol que vivía. A pesar de que ya tenía más de 90 años, Dios no había terminado con Juan. El porvenir de la iglesia, hermanos, en ese momento lucía sombrío, porque ¿qué esperanza tenían los cristianos contra este emperador? Se ha vuelto loco. ¿Por qué cree que los hermanos en Cuba muchas veces no pueden alabar a Dios bien? ¿Por qué los hermanos en China, hay un Tashanhu, por qué no pueden tener un culto normal? Por la opresión que sienten, que no pueden tener cultos abiertos.
No pueden cantar a voz alta porque los denuncian y vienen y los meten a la cárcel o los matan. Así que, ¿qué esperanza tenía el cristianismo? ¿Dónde estaba su Señor resucitado? ¿Sería este el fin? Pensarían muchos. Esas preguntas, hermanos, se van a disolver después de que leamos los primeros párrafos de Apocalipsis capítulo 1. Ahora sí, lo prometido es deuda. Vaya a Apocalipsis capítulo 1 y versículo 8. Revelation chapter 1 verse 8. Bueno, vaya manera de hacer su introducción nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el alfa y la omega. Alfa y omega, la primera y última letra del abecedario griego. Así se llama, así como que decimos A, y para nosotros es la A y la Z, para los griegos es la alfa y la omega, primera y última letra de su alfabeto. Pero sigue diciendo el Señor, yo soy el principio y el fin. Dice, el que es, porque está vivo, el que era y el que ha de venir. Y yo quiero que usted ponga atención a la última frase, el Todopoderoso. Esta gente que está aquí a nuestra mano izquierda, aquí afuera de nosotros, en el edificio, los testigos de Jehová, ellos dicen que nunca en la Biblia llama a Cristo Todopoderoso o el Almighty. Almighty significa todopoderoso. Aquí hay un versículo. Este Todopoderoso no está refiriendo a Dios, el Padre, se refiere a Jesús, el que es, el que era y el que ha de venir. Y al rato vamos a ver donde dice, yo estuve muerto y ahora vivo. Eso no fue el Padre, eso no fue el Espíritu Santo, ese fue el Hijo. Y se presenta como el alfa y el omega, como principio y el fin. Yo lo soy todo. Ahora, ¿por qué dije que es tan hermoso este mensaje? Porque en la condición que la iglesia se encuentra, los cristianos están siendo amedrantados, los cristianos están perdiendo la esperanza de sobrevivir. ¿A dónde me lleva esta fe? ¿Usted cree que los cristianos están ayudando a que sus hijos, hermanos, crezcan? ¿Les transmitirían su fe? ¿Les seguirían diciendo, mira hijo, yo quiero que cuando usted crezca sea un cristiano? Si a los cristianos los están matando. ¿Les ibas a enseñar todavía que querías que fuera un cristiano? Se requería mucha fe. Y el Señor aparece, hermanos. Usted sabe, hermanos, que una luz, por pequeñita que sea, suele ser más brillante cuando la noche es más oscura. Entre más oscuro sea, una pequeñita luz brilla más fuerte. Iba a bajar el hermano Carlos y la hermana Blanca, nos hicieron un obsequio a mí y a Becky. Me quedé pensando en ese obsequio, que como que es para nosotros un beneficio, pero es para que trabajemos, Carlos. Nos regaló un molino de moler, obviamente. Y esta mañana me puse, como tenía un poco de tiempo, a investigar la palabra tribulación, porque Juan va a hablar, viene el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. La palabra tribulación viene de una palabra griega que significa triturar, y me iba a traer el molino para hacerles la enseñanza visual. Le iba a pedir al hermano Roberto Flores su dedo para meterlo aquí, para que vea. A triturarlo, no se crea, hermano, soy tan malo, pero nomás de mentiritas. Iba a triturar algo, ¿no? Cuando hablamos de la palabra triturar en su original significa destrozar para sacar un beneficio. ¿De veras? Bueno, cuando usted mete el grano de trigo, ese molino lo va a triturar, pero entonces el trigo va a dar su mejor servicio que tiene. Se va a convertir en un polvo y el polvo usted va a poder amasarlo para hacer tortillas, pan o lo que usted quiera. ¿Sí? Usted le mete uvas a ese molino y las va a destrozar.
pero la uva va a dar el mejor servicio que tiene, va a sacar un vino, el jugo, y entonces lo podremos disfrutar. La tribulación en el tiempo en el que estamos hablando para los cristianos del primer siglo, lo que estaba haciendo es destrozarlos para sacar lo mejor de ellos. Rendirle el mejor culto a nuestro Dios. Hermanos, en esas circunstancias, yo no creo que tenían una hora. Vamos a estar reuniendo de 12:30 a 2:30. Cuando se juntaban, hermanos, no salía otra cosa de sus labios más que Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos en una necesidad? Ay, Dios mío, ayúdame, Señor. ¿Cuántas oraciones hacemos? ¿Quién sabe? Que vengan los hermanos. Hermanos, oren por mí. Hagamos una cadena de oración. Hermanos, hay que seguir orando. ¿Por qué no más queremos seguir orando? Por la necesidad en la que nos encontramos. ¿Sabe lo que está haciendo? Está sacando lo mejor de nosotros. Porque en tiempo libre ni nos acordamos de orar, ¿verdad? Pero cuando somos atribulados, hasta hincados queremos. Hermanos, vamos a hincarnos mejor. ¿Por qué? Está sacando lo mejor de nosotros. Es cuando la luz nuestra brillará más intensa en medio de la oscuridad. ¿Qué esperanza debe haberles traído a estos cristianos que necesitaban ánimo, perseverancia al leer las palabras siguientes? Juan primeramente nos va a mostrar ciertas características. La primera es su humildad, versículo 9. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Sin exagerar, Juan tenía decenas de maneras de introducirse en este versículo. Without any exaggeration, John will have in his hand so many ways to present himself as an introduction to them. Pudo haber dicho, yo soy el discípulo amado. Pudo haber dicho, yo soy aquel que el Señor quiso que viviera más. Pudo haber dicho, yo soy el que duré hasta el último viendo a Jesús morir. Yo soy al que el Señor le encargó su mamá. Bueno, Juan pudo haber escogido miles de maneras de presentarse ahí, pero en su humildad él escoge esta manera: soy vuestro hermano. No sé qué día escuché que alguien le dijo, creo que un visitante que hay aquí con los americanos, le dijo a Mark, oh, you're the pastor. Y le dijo el hermano Mark, just call me Mark. No me pongas el título de pastor, solamente llámame Mark, le dijo Mark. No importa si un día llegamos a ser ancianos, hermanos. O yo nunca me presento con usted. Yo soy el evangelista Basilio Muñoz. A mí, por favor, cuando se refieren conmigo, llámeme como evangelista o el predicador. A mí llámeme hermano Basilio, porque solo que soy un hermano. Juan muestra su humildad poniéndose como vuestro hermano y aparte copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Qué es un copartícipe? Es decir, así como ustedes están sufriendo, hermanos, en la Odisea, en Pérgamo, en Éfeso, en Filadelfia, yo no estoy en Patmos pasándomela de vacaciones. Yo estoy acá sufriendo también por causa del Evangelio. Soy copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino. Pareciera contradicción esa frase. ¿Cómo es que estoy siendo atribulado si estoy en el reino? Porque todos los que queramos servir al Señor vamos a sufrir intensidad. Y en la paciencia, hay esas tres palabras, tribulación, reino y paciencia, encierra un solo pensamiento. La paciencia se adquiere de lo siguiente, dice el versículo: en la paciencia de Jesucristo, a pesar de la marea o la tempestad que está sobre mí, hay uno más alto, que en medio de todo esto me da paciencia. Hermano, esas son la transmisión de mensaje que Juan va a poner en los atribulados cristianos a quienes está escribiendo. Era urgente que alguien les dijera o les diera un tremendo, hermanos, empujón de ánimo
porque los tiempos que vivían eran muy pesados espiritualmente. Si nosotros con el COVID, hermanos, que no era tan pesado, mire, todavía estamos sufriendo las consecuencias de haber perdido tanto tiempo sin reunirse. Muchas congregaciones ya no vinieron a la segunda reunión. Esta es una de ellas. Los americanos acostumbraban reunirse en la mañana y por la tarde. Ya no hay más culto en la tarde aquí. Y no son los únicos. A nivel del país, muchas congregaciones hicieron otros. Otras apenas están regresando los domingos. ¿Y qué hacían? Virtual. Vamos a reunirnos virtualmente. Donde algunos se conectan y otros no. Donde cada quien está en pijama y tomando el café y te distraes. Tienes acá la televisión y acá el hermano Zoom. Estás viendo el juego. Sí, hermano, sí, santidad. Mira, ay, bien distraído, pero estás pendiente, ¿no? Ahí apareció mi nombre, que estoy conectado escuchando a fulanito de tal. Ese es el culto que damos a Dios. Entonces acabó, yo aquí dame mi cena, cada quien a la distancia. ¿Dónde veo un culto en la Biblia así? Entonces, hermanos, todo esto es triste. Y Juan les está diciendo, hermanos, vamos a tener paciencia. Esa viene de Dios, de Jesús. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por predicar. No vengo acá por criminal, como Pablo apeló a César, fue llevado como preso, como detenido a Roma, pero no por criminal, por mentiroso, por chantajista, por ratero, por asesino, no, por ser un cristiano, por hablar de Cristo. Juan igual, ha sido llevado a la isla de Patmos, una isla rocosa, fría, donde los ponían a trabajar sin paga como unos mineros, prácticamente esclavos. Hasta que el emperador dijera, está bien, tráelos. Muchos piensan que Juan regresó de Patmos y volvió a Éfeso, que era donde estaba predicando la palabra de Dios. No sabemos si fue así o no. Pero allá, donde está él, el Señor dice, bueno, tengo un mensaje muy grande que darle a Juan para mis atribulados hijos que están sufriendo. Y como vulgarmente decimos, están tirando la toalla. Si usted va al internet y quiere buscar un mensaje en la Iglesia de Cristo de COVID, encuentra muchos, porque los hermanos tuvieron que estar predicando cada rato, hermanos, ya terminó el COVID, hermanos, regresen, hermanos, ya pierden el miedo. Tuvo que haber trabajo de hacer regresar a los hermanos. Y lo mismo que Dios está haciendo aquí a través de esta carta. Hermanos, tengamos fe, soporten, aguanten, tengan paciencia. Y ahora los mensajes que va al Señor son extremadamente buenos. Aparte de su humildad, Juan se identificó, hermanos, con ellos por su tenacidad. Es un participante en la tribulación como todos estos. Como ustedes están sufriendo, yo también sufro juntamente con ustedes. Versículo 10, y yo creo que va a ser lo último que digo por el tiempo que se me ha ido. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esta referencia, como dije al principio, hermanos, hace referencia al día domingo. El día del Señor no puede ser el día del juicio final en esta ocasión. Todavía estamos vivos después de 2000 años que Juan escribió esto, ¿verdad? Así que es el día del Señor, el día domingo. En Hechos 27 se nos dice que los discípulos se congregaban el primer día de la semana. Siempre, hermanos, después de que se predicó el Evangelio y que el Espíritu Santo vino en el día domingo y que la iglesia comenzó el día domingo, la iglesia se reunió como observación y mandamiento de Dios. Cambió el Antiguo Testamento de guardar el sábado para elegir el primer día de semana como el día de resurrección, porque fue cuando Cristo resucitó. Y hasta el día de hoy, hermanos, la iglesia identifica al día domingo, es decir, avalando lo que los discípulos hicieron como el día del Señor. Así que en este día, como mandamiento, en cualquier lugar, los cristianos donde estemos, la hermana Ana María me dijo que se congregaría ahora.
Tenemos el derecho, no importa dónde vayamos, tenemos la obligación como cristianos de buscar la iglesia para reunirnos en el día del Señor. ¿Por qué vamos a hacer ese día? Venimos a recordar lo más importante. El producto, hermanos, el objeto, perdón, de nuestra salvación. La muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lamentamos cuando hay cristianos que pudiendo estar aquí deciden no estar. Se han vuelto apáticos a las cosas de Dios. Están dando muestras de enfriamiento. No les importa y por esa razón no están acá. Oí una voz como de trompeta, dice la palabra del Señor. La trompeta suena y es un instrumento que se utiliza para dar voces de júbilo, para dar un anuncio, hermanos, positivo. Y esa voz de trompeta significaba que lo que viene es algo glorioso. Todo el libro de Apocalipsis, hermanos, tiene la misma intención, pero quiero que la próxima semana, si el Señor lo permite, veamos parte de las características. Va a haber 8 características con las cuales Jesucristo se presenta en esta revelación. Muy importantes para la iglesia del primer siglo, en los momentos en los que ellos estaban pasando. Ahora, aunque fueron escritos para ellos, hermanos, no significa que no se puedan volver a repetir en muchos lugares, y es cuando nosotros podemos volver a ir al libro de Revelación y leer, hermanos, y hacerlos de nuestros las palabras, los mensajes que están ahí, mensajes de mucho aliento, donde vemos a un Cristo que está vivo. Es más, para que ellos entendieran el mensaje y lo acogieran mejor, el Señor se presenta como alguien que anda en medio de las 7 candeleros de oro. Y en esa expresión, 7 candeleros representaban a las 7 iglesias. Es que en Asia Menor, ahí, hermanos, se propagó la persecución cristiana. Por ser colonias, hermanos, altamente influenciables para el Imperio Romano, Domiciano ahí comenzó, ahí puso su bodega, ahí puso su central. Y de ahí se expandió la persecución cristiana para todos los demás. Por eso el Señor le llamó: yo sé dónde vives, donde tiene Satanás su propia sinagoga. Y esas iglesias, hermanos, en Asia Menor sufrieron como nosotros no tenemos una idea. El día del Señor es muy importante, hablaremos un poquito más de ello la próxima semana. Por hoy, hermanos, gracias por su atención, que Dios les bendiga.